Capítulo 1, versículo 9 dice: mira que te mando, y aquí está la clave, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y estas son las palabras del Señor para Josué, pero son también palabras del Señor para nosotros. La manera más efectiva de hacer frente al desánimo es creyendo en las promesas de Dios, porque aquí Dios le está dando una promesa a Josué diciéndole: porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa es la primera cosa que necesitamos hacer: creer en las promesas del Señor y tomarnos de las promesas del Señor, y después esforzarnos y ser valientes. No hay de otra, porque el desánimo es un intento por frenarnos en nuestro esfuerzo. ¿Y qué debemos de hacer cuando nos intentan frenar? Esforzarnos más. Mira, vamos a hablar un poquito sobre este contexto en el que está Josué, porque ahí vamos a encontrar algo que se conecta directamente con nosotros. Estas palabras que nosotros acabamos de leer, el Señor se las da a Josué en un momento de suma importancia, porque nos encontramos en el inicio de la conquista de la tierra prometida. Y la misión que tiene Josué no es sencilla. Y aquí es en donde vamos a entrar al paralelismo que hay con nuestra vida. Porque mire, Josué aquí está empezando a cumplir el propósito por el cual Dios le llama. Dentro del plan que Dios diseñó para el desarrollo de la historia, estaba que Josué iba a ser el encargado de liderar al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. Desde la eternidad el Señor conoce todo lo que va a pasar, y conocía la respuesta de Josué, las respuestas que le iba a dar Josué a lo largo de su vida. Y conociendo esto, de acuerdo a su conocimiento, pues Dios diseñó un plan. Y aquí hay algo interesante para con nosotros, porque en el momento en el que nosotros nos entregamos al Señor, en el momento en el que nosotros somos salvos, allí inicia el desarrollo de nuestro papel dentro del plan de Dios. Así como en el caso de Josué, Dios tiene una obra específica que nosotros debemos de realizar dentro de su plan. Mire, hay mucha gente que dice que no tiene propósito, que la vida carece de propósito, que no le hayan sentido a la vida, y eso es algo que diferencia al cristianismo de todos los demás, porque todo cristiano, en el momento en el que le entrega su vida a Jesús, a partir de ese momento su vida adquiere un propósito importante dentro del plan de Dios. ¿Por qué importante? No, que sea importante no significa que va a ser como el ministerio de Josué o como el ministerio de Moisés, no. Es porque es algo que Dios diseñó para el desarrollo de su plan, que solo nosotros podemos realizar. ¿Y a poco eso no es emocionante? Mire, este mundo está en una condición tan triste
porque, bueno, siempre ha habido filosofías, ¿no?, sobre la carencia de propósito, pero nunca antes habían entrado tanto al corazón de las personas y de los jóvenes como ahora. La gente cree que, por ejemplo, los jóvenes de la preparatoria o de la universidad, muchos creen que su vida es trabajar para tener dinero y comprarse lo que quieren, y le echan ganas a eso, le echan ganas al estudio, a veces no siempre. Salen, empiezan a trabajar, se desviven trabajando, obtienen los recursos que quieren, compran lo que lo que desean y no se sienten llenos. ¿Por qué? Porque eso no es tener un propósito. Muchos creen que el propósito de la vida es disfrutar y tener placer, y se creen esa mentira mientras son jóvenes, pero llega una edad en la que ya no hay placer. La Escritura lo señala, o por lo menos no con la misma intensidad como en la juventud, en el que las fuerzas ya no son las mismas y se les acabó el propósito dentro de la vida. ¿Por qué? Porque ya no pueden experimentar el placer como lo hacían en el pasado. El mundo está en esta enorme decadencia, pero nosotros no estamos así. Tenemos un mensaje maravilloso, porque todo aquel que entra en el reino de Dios adquiere su vida un propósito instantáneamente. Un detalle aquí: al igual que la conquista de la tierra prometida, el propósito para el cual Dios nos llamó no es fácil. Y téngalo bien en claro. Quiere cumplir el propósito, tenga esto presente: hay una misión para usted. Dios tiene una misión para usted. ¿La quiere cumplir? Está advertido, no es fácil. Fácil no va a ser todo menos fácil. Pero es la mejor aventura en la que se puede embarcar. Eso sí se lo puedo garantizar, y eso se lo garantiza Dios. Es la mejor cosa en la que se puede embarcar. Miren, la conquista de la tierra prometida requirió tiempo, requirió esfuerzo, requirió desgaste físico y mental. ¿Y sabe qué? El cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros en esta tierra va a demandar lo mismo. Dios le va a pedir tiempo, esfuerzo, desgaste físico y mental y emocional también. Es por eso, o sea, Dios sabe lo que está demandando de nosotros, y Él sabía lo que estaba demandando de Josué. Por eso es que le dice: mira que te mando, y nos dice a nosotros: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Sabe qué? A veces se nos pasa cuando leemos esto, es que Dios efectivamente le está dando estas palabras a Josué, pero anteriormente Josué ya había tomado una decisión diciéndole a Dios: Señor, hasta donde tope, yo voy contigo hasta donde quede mi línea. Y esa es otra cosa que debemos de tener presente. ¿Cuándo se acaba nuestra misión aquí? Esa es una buena pregunta, porque hay gente que piensa en el retiro. Eso no existe en la vida cristiana. Hay mucha gente que está anhelando el retiro,
Y hay planes, ¿no? Tengo un amigo que hace un tiempo me preguntó, oye, ¿y tú cómo va tu plan para el retiro? ¿Cuál retiro? Yo no me voy a retirar, nunca. ¿Por qué? Porque un siervo de Dios, no lo digo nada más por estar aquí, o sea, cualquier hijo de Dios se retira de su trabajo aquí en la tierra cuando el Padre lo llama a su presencia. Ahí llegamos al retiro y a la jubilación. Y le puedo contar muchas historias de hombres que murieron en la línea, de casos de un misionero muy conocido aquí en Michoacán, que era médico y pastor y misionero. A él le dio un paro cardíaco bajándose del púlpito, bajándose de predicar. Dicen las tradiciones que Pablo le compartió a los guardias que lo llevaron a donde lo ejecutaron, y que uno se convirtió. Pablo compartió hasta antes de que le cortaran la cabeza. Cuando se acabó el ministerio de Moisés, cuando se subió al monte Nebo, pero hasta ese día todavía estuvo ministrando a la congregación de Israel. Allí es donde se acaba. Y esta es una carrera de resistencia. Cumplir con el propósito de Dios es una carrera y una empresa de resistencia, no es de velocidad. Ahora que están por acabarse las Olimpiadas, esta no es la carrera de los 100 metros que se acaba en 9 segundos y cachito. Esto dura años. Y es por eso que el Señor nos dice, hay que esforzarse y hay que ser valientes. Pero no teman, yo estoy con ustedes. Dios le dice a estas palabras, esto es importante que lo entendamos. Dios le dice estas palabras a todo aquel que le dice, Señor, hasta donde acabe mi línea. Pero se necesita primero tomar esta decisión, y la pregunta es, ¿usted ya tomó esa decisión? Es una cosa que cada quien debe de decidir y decirlo honestamente. Aquí no vamos a decir cierre los ojos y levante su mano, no. ¿Por qué? Porque esto es algo que debe de nacer del corazón de cada uno, el decirle a Dios, Señor, hasta que tú me llames, aquí están mis fuerzas y aquí está mi vida. Mire, Dios sabe bien que esta tarea no es sencilla, y por eso en repetidas ocasiones nos promete su ayuda. Le voy a leer algunos versículos, si usted quiere tome nota, yo se los leo, en el que Él promete su ayuda para nosotros. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y de igual manera, así como en Josué 1:9 e Isaías 41:10, entre otros abundantes versículos, el Señor nos habla de su compañía y de su fuerza y de su ayuda para realizar la misión. En repetidas ocasiones también somos llamados y animados a avanzar y no retroceder. Y yo le leo los pasajes y tome usted nada más nota. Filipenses 3, capítulo 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 10, versículos 38 y 39 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Entonces, el Señor no nos deja sin promesas y no nos deja a nuestras expensas en esta misión. Él ha prometido estar con nosotros y ayudarnos hasta que se termine la obra. Es su obra, y aquel que le entrega su vida al Señor obtiene también la promesa que dice: aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. El Señor la va a completar si nosotros nos ponemos en sus manos, pero necesitamos esforzarnos, necesitamos ser valientes. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas y muchas situaciones que van a procurar desanimarnos. Y vamos a hablar de algunas de ellas y qué se puede hacer, qué hay que hacer cuando nos enfrentamos a estas situaciones. Y la primera es cuando el desánimo viene por el paso del tiempo, cuando el paso del tiempo nos desanima. Miren, existen pocas cosas que desaniman tanto a una persona para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas que el paso del tiempo sin ver fruto. Y todavía es más difícil en nuestra generación. ¿Por qué? Porque vivimos en una era en la que la velocidad en la vida humana ha llegado a unos niveles jamás antes vistos en la historia. Y bueno, los que son mayores dicen: pues es que yo no le hago a las computadoras. Desde su tiempo, la velocidad en la que la vida humana se aceleró fue mayor al resto de la historia, porque todos aquí, sin excepción, vivimos en la era después de la Revolución Industrial, y ahí cambiaron las cosas mucho, pero nadie aquí es del inicio del siglo XX. De todos modos, al inicio del siglo XX ya había telégrafo, y el telégrafo hizo que la comunicación fuera a una velocidad que la humanidad no había visto. Pero todos aquí son del mundo del teléfono. Antes del mundo del teléfono, quien tenía mucho dinero mandaba un telegrama, pero los telegramas son cortitos. Generalmente la gente a distancia se comunicaba con cartas, y dependiendo de la distancia podían durar días, semanas o meses en llegar. Mi abuelito dice que él nació en el 36. Él se enteró de la Segunda Guerra Mundial hasta que se acabó. ¿Por qué? Pues en el pueblo no llegaban las noticias tan fácil. Entonces todos estamos en un tiempo en el que la velocidad de la vida humana ha cambiado. Y ahorita, pues la verdad es que la cosa es todavía peor, porque si usted compra por internet, generalmente ofrecen entregas al día siguiente. Y bueno, la cosa es que mucha gente se ha acostumbrado a tener este tipo de respuestas rápidas, pero en el propósito de Dios, a veces los frutos y los resultados se van a ver al pasar de los años. Y eso sí desanima a muchos, porque queremos que las cosas cambien ya, queremos que los problemas se solucionen ya,
porque cuando me falla algo se lo llevo al técnico y me dice ven mañana y ya está. Así no funciona la vida cristiana, así no funciona el plan de Dios. Cuando cometemos un error y Dios tiene que restaurar cosas, no es mañana, no es como llevárselo al técnico, no, o como que el técnico venga a la casa y se acabó en un día, no. Se requiere de tiempo, se requiere de esfuerzo y los frutos en muchas ocasiones se van a ver tiempo después, semanas después, meses después, a veces años. Y mire, el mejor ejemplo de cómo puede desanimar el paso del tiempo está en Abraham. Cuando Abraham entró a la tierra de Canaán, junto con su esposa Sara y su sobrino Lot, él tenía 75 años y llevaba consigo, ubíquese en esto, 75 años. No le voy a decir que levante la mano si tiene 75, pero ya el cuerpo a los 75 años es una cosa muy distinta que a los 20, ¿o no? Es más, que a los 40, porque tener hijos a los 40 no es descabellado. Se puede dar, pero ya a los 75, hasta para los varones es otra cosa. O sea, no hay estudios que dicen que la vida fértil del varón puede ser hasta los 80, pero pues en ciertos casos, ¿no?, particulares, ya a los 75 las probabilidades son bajas. Así entra Abraham a la tierra de Canaán con la promesa de tener un hijo con su esposa Sara. Y fíjese que cuando él está cerca de cumplir 85 años, pues sí se desesperó. No es ilógico, o sea, no es irracional que se haya desesperado. Probablemente él esperaba pues que pronto se diese el cumplimiento de la promesa. Si se lo pregunta, Sara tenía 10 años menos aproximadamente que Abraham. Entonces, si él entró de 75, Sara entró de 65, y ahí ya son embarazos también muy anormales, ¿no? Hace unos años hubo la noticia de una señora, creo que de 70 años, pero pues tan raro es que todo el mundo se enteró. Entonces ya no era como que muy probable, ¿no?, que Sara, ante la perspectiva humana, que Sara pudiese tener un hijo. Y probablemente ellos están esperando un milagro, saben que se requiere de un milagro. Y pasa un año y nada, y pasa otro y nada. Y ellos empiezan a ver la mano de Dios porque su ganado se empieza a multiplicar. Pero pasa otro año y nada, 5 años y nada. Póngase a pensar, ¿cómo se sentiría usted ya de 80 años y nada? Y su esposa de 70 y nada. Ya es para empezar a decir, pues, ¿qué está pasando aquí? Cada vez está como que más difícil, pero no paró allí la prueba, porque pasan otros 5 años y nada. Y ahí sí se ve que Abraham está pasando por un momento de desánimo. Vamos a Génesis capítulo 15, por favor, versículo 1, porque puede que usted esté pasando por una situación similar, y aquí vamos a ver qué se tiene que hacer. Aunque sabe algo, Abraham sí se sintió triste, sí sentía desánimo, pero no se rindió. Ahí está la clave, no se rindió. ¿Y qué hizo? Versículo
Versículo 1 ahí en Génesis 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham? Nunca tiró la toalla. Su acción fue ir y derramar su corazón delante de Dios. Es válido. Hay mucha gente que cree que es pecado o que está mal manifestarle a Dios nuestros sentimientos y emociones. No está mal, obviamente siempre con respeto, pero, y ahorita vamos a ver un caso más extremo de esto, pero es completamente válido y es lo que debemos de hacer cuando estamos desanimados: ir con el Señor y decirle: Señor, esto es lo que siento y esto es lo que está pasando por mi cabeza y me está afectando. ¿Quién inició la conversación? Dios. ¿Quién aprovechó la oportunidad para soltar todo lo que tenía? Abraham. Mire, estamos en una condición mejor que la de Abraham. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está aún en su ministerio aquí en la tierra y está disponible para todos los creyentes en todo momento. Dios siempre ha estado disponible para los creyentes en todo momento, pero en el tiempo del Antiguo Testamento el obrar de Dios era muy distinto. No, aquí vemos a Abraham escuchando probablemente de manera audible la voz de Dios. El Espíritu Santo no le va a hablar de manera audible. Lo más probable es que no le va a hablar de manera audible, pero le va a hablar con su palabra. Esa es una bendición que no tenía Abraham, que no tenían los que vivieron en el Antiguo Testamento, pero nosotros sí la tenemos hoy. Tenemos toda la revelación de Dios en la Escritura y al Espíritu Santo que nos habla a través de ella. Entonces, acérquese a Dios, descúbrale su corazón, dígale: me siento mal, siento que esto es lo que me va a pasar, y guarde silencio y escuche al Espíritu Santo hablarle. Comercial aquí, lea la Biblia, porque si no le va a hablar. Eso creo que era una costumbre musulmana, voy a abrir un libro y voy a poner el dedo ahí y eso es lo que el destino tiene para mí. Y sí hacían eso. Los turcos tenían esa costumbre en un periodo del tiempo, no creo que siempre. La Biblia no funciona así. Si usted derrama su corazón delante de Dios y está esperando de abrir la Biblia y encontrar allí un pasaje a través del cual Dios le va, sí lo puede hacer Dios, pero no es la manera en la que Él opera regularmente. Estudie la Escritura y va a escuchar más la voz de Dios. Mientras más lea la Escritura, más va a escuchar la voz de Dios.
Posteriormente, ¿qué pasó? Dice que Abraham le creyó. Dios le habló a Abraham y Abraham dijo: Dios, te creo, Dios de mis padres, te creo. Y dice que eso le fue contado por justicia. Y después Dios hizo un pacto en el que juró por sí mismo que de manera incondicional, hiciese lo que hiciese Abraham, él iba a dar un hijo con Sara y de ahí va a levantar la descendencia del Mesías. Bien, entonces, aquí es cuando el tiempo nos desanima. ¿Qué hacer cuando la persecución nos desanima? La persecución puede venir de muchas maneras. Uno escucha persecución e inmediatamente piensa en que le corten la cabeza a alguien, como a Pablo, en que crucifiquen a alguien, que quemen vivo a alguien. Existen esas formas de persecución el día de hoy, claro, para los cristianos, por supuesto. La cosa es que no nos hablan mucho de esos datos. ¿Por qué? Porque los medios, por lo menos aquí en nuestro lado del planeta, en Occidente, están en contra del cristianismo y lo último que quieren es pues mostrar datos que señalan que el cristianismo es una religión perseguida. No solo es una religión perseguida, es la religión, es la fe más perseguida en el mundo. En África seguido nos matan, pero seguido. ¿Cómo cree que es ser cristiano en Irán? Yo conocí a un misionero que llevaba Biblias de contrabando a Irán, pero ¿cómo cree que es? Él sabía que cada vez que cada vez que agarraba el vuelo llevando Biblias, podía perder su vida, por lo menos su libertad. ¿Cómo cree que es ser cristiano en Yemen? Son lugares complicadísimos para ser creyente. Entonces pero no es de la persecución que vamos a hablar, porque gracias a Dios por ahora en México, nuestro país, hay libertad religiosa. Pero no crea que esto está muy lejos, no crea que la persecución está muy lejos. Mientras más avance el feminismo radical y mientras más avance todas estas cuestiones del género, más cerca está la persecución para la iglesia cristiana. Pero bueno, de eso no vamos a hablar ahorita. Hay otras modalidades de persecución, como el rechazo. Y yo creo que eso es algo que todos, en una u otra forma, hemos experimentado. ¿O cómo le va con su familia? Por ser cristiano, a todos les va bien. Levante la mano si tiene un familiar que lo rechaza por... No, en serio, levante la mano si tiene un familiar que lo rechaza por ser cristiano. Todos estamos en esa situación. Ese es un tipo de persecución y duele, lastima y puede desanimar. ¿Y qué se hace cuando este tipo de persecución llega sobre nuestras vidas? Vamos a ver un caso de alguien que a quien le pegó duro anímicamente la persecución, y fue el profeta Elías. Mire, tras su victoria, la victoria, bueno, no suya, la victoria de Dios en el Monte Carmelo, Elías estaba convencido de que por lo menos Acab se iba a convertir. Y pues si Acab se convertía y Jezabel escuchaba del milagro que sucedió, probablemente ella también iba a cambiar. Él creía que, bueno, es que
el milagro que sucedió en el Monte Carmelo, pues no fue algo pequeño, ¿no? O, ¿por qué cree que la multitud se convirtió y empezó a gritar, Jehová es Dios, Jehová es Dios? Porque Dios lanzó una llamarada impresionante desde los cielos. No fue un relámpago, porque hay personas que luego lo ilustran así. Fue una llamarada, imagínense una bola de fuego cayendo y consumiendo un altar cuando se invoca su nombre, ¿no? Fue un milagro evidente, espectacular. No fue que el fuego salió de abajo, del cielo desciende, ¿no? Por eso la gente que pide tanto milagros y que Dios se manifieste de una manera visible y tangible para creer, simplemente está dando una excusa, porque le aseguro que aunque vieran fuego descender, así no se convertirían. Pero bueno, esta es la situación. Elías cree que se van a convertir los monarcas al Dios verdadero, pero la respuesta que recibió fue la última que esperaba. Acompáñame a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Y probablemente le ha tocado vivir una situación así, en la que Dios se manifiesta a favor de su familia y nada. Porque eso fue lo que aquí pasó. Una gran manifestación del poder de Dios. Elías de verdad está esperando que las cosas cambien, que Jezabel se convierta, y vea lo que pasa. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En resumidas cuentas, ¿qué le estaba diciendo Jezabel a Elías? Que me castiguen los dioses si no estás muerto para mañana. Yo personalmente me voy a encargar de que no veas la luz del día mañana. No era lo que estaba esperando, ¿verdad? Elías, él estaba esperando otra cosa, pero así es, así es. Es algo que debemos de tener bien presente. Mire, mis papás se convirtieron porque Dios hizo un milagro grandísimo con un tío mío, el hermano mayor de mi mamá. Él no tenía probabilidades, creo que era como el 20%, ¿no? Bueno, menos del 20% de librar una operación que se tenía que realizar de urgencia, porque si no se iba a morir. Él tenía cáncer. Les compartieron en esa situación una tía de mi mamá, y según todos, mi tío salió de la operación, mi tío se salvó, y toda la familia según se convirtió, pero en realidad no, los únicos que se convirtieron fueron mis papás, y era un milagro tangible, estaba allí. O sea, mi tío vivió como un año más después de esa operación, ¿no? ¿Cuánto? Casi 2 años después de esa operación. Yo estaba muy chiquito, pero él era un milagro andante, y a mí me conmueve que mi mamá dice que hasta las reuniones de mujeres iba porque quería escuchar la palabra de Dios, y todos lo vieron, y solo 2 se convirtieron, porque así es.
hay ocasiones en las que Dios va a obrar así y uno espera, aquí es en donde todos se van a convertir y nada, una bofetada como la que soltó Jezabel, y uno se puede sentir mal, sí. Uno se puede sentir mal cuando la familia es hostil y empieza a perseguir, o cuando en el trabajo las cosas se ponen mal porque uno está respetando a Dios. Sí, uno se puede sentir mal. Elías se sintió tan mal que huyó a tierra de Judá, y vea lo que le oró al Señor. Vamos al versículo 4. Dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Y qué dice ahí? Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Cómo cree que le estaba diciendo eso? Use su imaginación. ¿A poco cree que está llorando? Llorando. ¿Es válido? Sí. Y no son palabras sencillas, ¿no? Elías le está diciendo: Señor, yo ya no la veo, mejor llévame tú en lugar de que Jezabel me lleve, porque si regreso al reino del norte me van a matar, mejor que tu espíritu me tome. Es válido descargar todo lo que uno siente delante de Dios, como le digo, con respeto siempre. Recuerde que Él es Dios, que Él es nuestro Padre, que merece toda nuestra honra y todo el honor y todo nuestro respeto, pero lo que sienta lo puede poner delante de Él. ¿Y sabe qué? Él contesta: ¿Él dejó desamparado a su profeta? No. Vea versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Ya hemos platicado de cómo Dios ahí fue detallista con Elías, y no me quiero detener en eso. Quiero detenerme en la parte final. El Señor le vuelve a decir: levántate y come. ¿Por qué? Porque largo camino te resta. ¿Qué le estaba diciendo el Señor Elías? Arriba hay que hacer. No se acabaron las cosas aquí. Levántate porque tienes que hacer. Todavía no se acaba tu misión. ¿Cuándo quedamos que se acaba la misión? Cuando Él nos llama a su presencia, como Él. ¿Cuándo se acabó la misión de Elías? Cuando vino el carro de fuego y se lo llevó a la presencia de Dios. Hasta antes de ese momento Él todavía estaba instruyendo a Eliseo, que era su discípulo y su sucesor. Entonces, busque a Dios y Dios le va a dar palabras de ánimo. Déjese sorprender por Dios y se va a llevar sorpresas maravillosas. Y después le va a decir: a trabajar, ya, levántate y échale ganas porque todavía tienes trabajo que hacer. Y vamos a ver la última situación. ¿Qué hacer cuando no aguantamos el ritmo de trabajo y nos desanimamos? Porque puede pasar. Como le dije al principio, la misión que Dios tiene para nosotros requiere esfuerzo, requiere tiempo, desgaste físico, emocional, mental. Se ocupa.
Y hay veces que no se aguanta el ritmo y esto tiene consecuencias. Y vamos a ver un caso bíblico, el caso de Juan Marcos. El no aguantar el paso puede desanimar, y si nos dejamos desanimar, vienen consecuencias pues no gratas. Vamos a Hechos, por favor, acompáñenme a Hechos 15, versículo 36. Hechos 15, 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Juan Marcos fue compañero de Pablo y de Bernabé. Bernabé era su tío, de hecho era su tío. Y ellos están en uno de los viajes misioneros de Pablo, pero Pablo tenía un ritmo bien rudo. Pablo tenía pila de larga duración. Pablo era de las personas que le costaba estar quieto. Dios lo usó con esa... Cuando estaba libre, era de andar de ciudad en ciudad, sin parar. A veces se quedaba como en Corinto, ahí creo que se quedó un año, pero no se quedó a descansar, se quedó a trabajar y a predicar un año entero. Y cuando lo encarcelan, no se quedó quieto. La mayoría de las cartas que escribió fue en prisión. ¿Por qué? Porque Pablo no se podía estar quieto. Él tenía que trabajar en la obra, era parte de su carácter. Y pues seguirle el paso no era fácil. Y no fue... Juan Marcos no pudo con el ritmo de Pablo y dijo, no, en Panfilia dijo, no, yo no puedo, y se desanimó y los dejó. Y pues eso trajo consecuencias negativas para su persona. ¿Por qué? Porque se perdió el resto del viaje misionero. Y bueno, uno dice, ay, pues qué padre, ¿no? O no estuvo tan grave, se relajó, ¿no? Y ya fue a su ritmo y se la llevó más tranquila. Pero no, imagínese, él estaba a los pies de Pablo. Lo mejor que le podía pasar a uno en la vida era estar a los pies de Jesús y haber sido uno de los discípulos que estuvo con él, porque anduvieron con Dios en esta tierra y escucharon a Dios hablar en esta tierra de manera audible en medio de nosotros. Nada como eso. Nadie tuvo un privilegio tan grande como los que estuvieron siguiendo a Jesús como sus discípulos, que eran los 12 apóstoles, y había más, nada más que de ellos no se dan los nombres. Pero después yo creo que el mayor privilegio que podía uno tener como cristiano era estar con Pablo. Pablo es el teólogo más importante del cristianismo, y
Juan Marcos tuvo la oportunidad. Para este momento Pablo ya tiene un gran renombre entre los cristianos como el gran evangelista de los gentiles. Está por acuñarse sobre él el título del gran león rojo de Dios por cómo predicaba, y por voluntad propia Juan Marcos lo dejó de seguir. Grave error, la verdad. Y esa fue una de las primeras consecuencias que hubo sobre su vida. La que seguía es que Juan Marcos se arrepintió, medio, todavía no bien, pero Bernabé lo quiere llevar y Pablo le cerró la puerta. Dijo, no, pues si desertó hace poquito, ¿cómo nos lo vamos a llevar otra vez? No lo dejó. Otra consecuencia, la decisión que tomó afectó a su tío, porque el pleito estuvo Pablo no era perfecto, y aquí lo vemos, tenía un carácter duro y era medio enojón. Se enojó tanto con Bernabé que le dijo, ya no quiero salir contigo, yo me voy a ir por mi cuenta. El desánimo, cuando caemos en el desánimo por esta situación, vienen graves consecuencias que hay que hacer: aguantar el ritmo. Y si usted falló, ya cayó en el desánimo, ¿qué hay que hacer? Arrepentirse. Una cosa maravillosa es que Dios nos da siempre segundas oportunidades, y se la dio el Señor, y se la dio Pablo también. Juan Marcos nunca volvió a salir a uno de los grandes viajes misioneros de Pablo, pero sí tuvo la oportunidad de reconciliarse con él y lo pusieron a trabajar. Es que esa es una cosa que debemos de entender. La vida cristiana es una vida de trabajo. No es una vida. Nos pintan mal a las imágenes del cielo ahí, a los ángeles sí hay quienes están adorando a Dios, pero no creo que la alabanza es así como que una cosa relajada. Requiere de mucho esfuerzo la alabanza. Y el resto de los ángeles están trabajando. Eso nos permite ver la Escritura. Ellos están trabajando en la obra y la misión de Dios. No sabemos mucho en qué, pero estamos seguros de que están trabajando. ¿Y qué se espera de nosotros también? Que nos pongamos a trabajar. Marcos se reconcilia con Pablo, y Pablo dijo, le dice, ¿sabes qué? Vete a Colosas, vete con los colosenses, necesitan que alguien les enseñe. Ya te cargo un rato de la iglesia de Colosas. Cuando Pablo cae en su primer cautiverio romano, de los que lo acompañaron precisamente fue Juan Marcos, y en algún momento tuvo contacto nuevamente con Pedro, y Pedro le dice, oye, ¿sabes qué? Pues, entre ellos tal vez surgió el proyecto, tal vez Marcos le dijo, oye, Pedro, como que ya estás grande, ¿no? Y ya no puedes viajar igual. ¿Qué te parece si me empiezas a contar todo lo que viviste con Jesús? Y así fue que nació el Evangelio de Marcos que nosotros tenemos. Y después Dios lo llamó a compartir el Evangelio en África del Norte, y se fue a Alejandría, y en la ciudad de Alejandría él estuvo pastoreando una iglesia. ¿Y sabe hasta cuándo dejó de servir? Hasta su último día. ¿Y sabemos cuándo fue ese último día? Fue el 21 de abril del 64 después de Cristo.
como sucedía en ese tiempo, los paganos al escuchar el mensaje del Evangelio se convertían por montones. Y pues en Alejandría había varios templos paganos y los sacerdotes de los templos estaban molestos. ¿Por qué? Porque sus templos paganos se estaban vaciando y la iglesia de Marcos estaba creciendo. Y un domingo, pues ellos se organizan una multitud. Marcos está predicando en la iglesia y llegan con cuerdas y con ganchos, lo amarran, perforan su cuerpo con los ganchos y lo empiezan a arrastrar por las calles de la ciudad hasta sacarlo de los muros de la ciudad. Cuando arrastras, ¿no? Lo llevan arrastrando. Cuando están afuera de los muros, el cuerpo de Marcos está destrozado completamente, muere pocos minutos después de que salen de la ciudad. Y el plan era quemar el cuerpo de Marcos. Dios no lo permitió porque se suelta una tormenta que apaga la hoguera y pues se asustan los que estaban ahí intentando quemar el cuerpo de Marcos, dejan el cuerpo y después llegan los cristianos y lo sepultan. Si usted pasó por un momento de desánimo porque no aguantó el ritmo y ya se perdió de las bendiciones de Dios por un rato, arrepiéntase y póngase a trabajar, porque eso es lo que dice Dios. Dios nos perdona y ¿qué nos dice después? A trabajar, hay que hacer. Porque como vimos, esto se acaba hasta que el Señor nos lleva a su presencia. Vamos a orar. Padre, gracias por estas palabras de ánimo. Gracias porque hoy nos dices otra vez, hay que esforzarse y ser valientes. Yo estoy con ustedes todos los días. Nos dijiste, Señor, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y más adelante ahí en el mismo Isaías 41 nos dices, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y reconocemos que necesitamos tu ayuda, Señor, porque sí nos persiguen y nos lastiman. A veces pasa el tiempo y nos desanimamos. A veces cometemos errores y nos desanimamos, pero tú nos estás llamando hoy a levantarnos, Señor, y nos queremos levantar para ponernos a trabajar otra vez. Ayúdanos, Señor, porque queremos cumplir con tu propósito. Y no queremos que pase como con Saúl, que dijiste, me he buscado otro mejor que tú para hacer el trabajo. Señor, ayúdanos a saber cuál es el propósito que tienes de esforzarnos. Queremos ser siervos útiles, Señor. Yo te pido, Padre, que tú levantes a aquel que está desanimado, a aquel que está con los brazos caídos y sin ver esperanza. Muéstrale que sí hay esperanza cuando nos arrepentimos y que ante las dificultades tú estás con nosotros. Señor, ponemos nuestros ojos en ti y extendemos las manos a los cielos a ti. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues saliendo.